Hoy vamos a dar la unidad número 3, que es porosidad y densidad de suelo. Bueno, repasamos y este esquema lo vienen viendo ya desde la primer clase. Recuerden que el 50% de la fracción del suelo es sólida y el resto es líquida y gaseosa, que de la fracción sólida un 5% es material orgánico y el resto inorgánico. Y de la fracción sólida y gaseosa, aproximadamente la mitad es agua y la mitad es aire. Bueno, esto es un suelo ideal. No siempre se da así, pero idealmente debería ser esa la composición de un suelo. Entonces, como dijimos la semana pasada, estas fracciones minerales, digamos, arena, arcilla y limo, que se refiere a la textura del suelo, se van ordenando, agrupando en agregados, que estos agregados digamos, se unen por acción cementante de la materia orgánica y da lugar a la estructura. ¿Y qué dijimos? Entre esos agregados hay espacios vacíos, digamos, por donde circula este aire y este agua. Esos espacios vacíos les llamamos poros. ¿Estamos? Bien, aquí está. Estos espacios vacíos donde circula este aire y este agua les llamamos poros. ¿Qué son los poros? Son espacios, como dije yo, donde se aloja el agua, los gases y los nutrientes que pueden, digamos, circular a través de ello o retenerse. La proporción de estos poros que hay en el suelo en relación al volumen total de un suelo se expresa en porcentaje y a eso lo llamamos porosidad. ¿Estamos? Es la proporción de poros con respecto al volumen total de un suelo. Y la porosidad es una de las características físicas y nos da idea de lo que es la distribución, el tamaño y la cantidad de poros que hay en un suelo. La porosidad es importante porque influye en la retención del agua y también en la circulación del agua y del aire a través del suelo. Existen diferentes, digamos, poros de diferentes tamaños. Y según el tamaño de estos, tienen una función en el suelo. Digamos, no hay, en un suelo ideal, o en un suelo no debería haber poros del mismo tamaño, sino que habría que tener poros de diferentes tamaños porque cada uno cumple una función específica. Por ejemplo, los microporos que tienen un diámetro menor a 2 micrómetros son los que retienen agua, pero ese agua no está disponible para los cultivos. Después cuando demos agua en el perfil y humedad del suelo, vamos a ahondar en este tema, que no todo el agua que hay en el suelo está disponible para los cultivos, digamos. Y esas son son las láminas de agua que hay en los microporos, en estos. Después están los mesoporos, que son los que tienen un tamaño entre 2 micrómetros y 50 micrómetros, que son los que retienen el agua, pero ese agua sí está disponible para que pueda ser absorbido por las plantas. Y por otro lado están los macroporos, que son los más grandes, que tienen un tamaño mayor a 50 micrómetros, que esos son los responsables del movimiento rápido del agua hacia las profundidades, digamos, que circule el agua, la circulación del agua a través del perfil y la aireación del suelo. Y también estos macroporos son los que van permitiendo que las raíces vayan penetrando en el suelo y colonizando el suelo. Entonces,
digamos, tienen que tener este concepto, que los poros tienen diferentes tamaños, los podemos clasificar por su tamaño, en micro, meso y macro, y cada uno de ellos tiene una función específica. Y si todos, por otro lado, hay que acordarse que si todos los poros se encuentran saturados de agua, impiden la oxigenación del suelo, perjudicando el desarrollo de las plantas. Y esto es a lo que voy cuando digo, el suelo ideal tiene que tener un 25% de aire y un 25% de agua. Esto es lo que venimos diciendo desde la primer clase. Si todos los poros están llenos de aire, nos hace falta el agua para las plantas, y si están muy llenos de agua, nos hace falta el oxígeno para las raíces. Entonces, es importante que haya poros de distinto tamaño, poros que permitan que se retenga agua para los cultivos, y otros poros que permitan que esa agua circule rápido para que también pueda circular el aire. Bueno, sí. ¿O entró alguien? Bueno, sí. La porosidad del suelo, entonces, está determinada por la textura. Si es un suelo arenoso, va a ser diferente que un suelo arcilloso. Los poros no van a ser iguales. ¿Qué piensan? ¿Que un suelo arenoso tiene mayor tamaño de poros que un Microporo. arcilloso? El de la arena, microporo. ¿El de la arena? Sí. No. Y si Macroporos. No, César, ¿el más chiquito? acordate que... No, al contrario. La arcilla tiene microporos por la textura Bien. que tiene, Uy, se me lengua la traba. En cambio, la arena es más suelta, acordate que tiene macroporos por el tipo de granulometría que tiene. Ahí está, esa es la palabra que estaba buscando. Bien. Y acuérdense, otro que se pueden asociar es cuando ustedes echan un balde de agua en la arcilla o en la arena, que escurre más rápido. O en qué penetra, que infiltra la arena. Entonces tiene poros más grandes que deja que el agua circule. Y a veces, digamos, no se retiene el agua, ¿está? Le falta esos mesoporos que hacen que se retenga el agua, que ahí es donde está el agua disponible para los cultivos. Bueno, con respecto a la estructura, también la estructura, ese acomodamiento de los agregados va a dar lugar a diferentes poros y va a ser diferente según cómo está estructurado el suelo. Y la actividad biológica, ¿por qué? Porque la actividad biológica promueve la materia orgánica, y acuérdense que la materia orgánica es cementante y favorece la estructuración del suelo, y como vimos en la clase anterior, una buena estructura arreglada donde haya poros de distinto tamaño e interconectados va a hacer que el flujo de aire y agua en el perfil sea, digamos, mejor, ¿no? Acá tienen un ejemplo de la arena, un ejemplo del limo y de la arcilla, ¿ven? Con el agua cómo va infiltrando cuando es más arenoso y cuando es arcilloso. Y ahí se pueden dar idea del tamaño de los poros que tiene. María Beta, ¿quieres una pregunta, me parece? Diga. ¿Ese tamaño de porosidad aumenta en época de sequía o siempre se mantiene igual según el tipo de suelo? Y depende del suelo, digamos. A ver, perdón, la porosidad, la estructura del suelo, la textura del suelo es una de las variables que menos se transforma en el tiempo, o sea, porque depende básicamente de su material original. Entonces, si nosotros tenemos un suelo que es arenoso, un suelo que es arcilloso, esa característica de contenido de arcilla va a permanecer en el tiempo. Lo mismo sucede con la porosidad de ese suelo. Los poros que están incorporados en las arcillas, que son microporos,
hacen que tenga una fuerte retención de agua por su tensión superficial. O sea que no depende de si llovió o si no llovió la porosidad. La porosidad son los espacios que pueden estar ocupados por agua o por aire, pero esos agujeritos que tiene el suelo, que lo podemos ver o que no lo podemos ver, permanecen invariables. ¿Sí? ¿Y qué podemos mejorar dentro de un mismo? No, una de las clases pasadas también hablábamos de esto, de que si el suelo es arcilloso. Vos lo que podés mejorar un poquito dentro de las características que tiene un suelo arcilloso es si tiene más o menos materia orgánica, de darle algunas, digamos, favorecerlo, o lo mismo otros tipos de suelo. Si no se puede cambiar, como dice Luis, el suelo arenoso y va a tener siempre esa característica. Puede ser que si está un poquito más rico en materia orgánica tenga algún mesoporo un poco más frente a otro arenoso, pero la característica, digamos, va a seguir siendo la misma. La única excepción de que puede cambiar un poquito la porosidad es si nosotros hacemos una manipulación del suelo con el agregado de materia orgánica, por ejemplo, que mezclamos con cáscara de arroz o con excedente de cultivos anteriores. O al contrario, si hacemos una compactación por el tránsito de animales o el tránsito de maquinaria, pero que creo que se ve ahora en el tema más adelante. Pero si no, la textura... La base va a ser siempre la misma, digamos. La condición natural del suelo es invariable. Exactamente. No influye, lo que quiero decir es que no influye si hay sequía o no hay sequía en la porosidad. Otras variables sí lo pueden alterar un poquito, pero no si hay sequía o no. Entonces, cuando hay muchos, volviendo a este esquema, una textura más arenosa, lo que va a hacer es, va a tener mayor infiltración, drenaje y circulación de agua y aire del suelo, y menos retención de agua por esta falta de los mesoporos, y que son por ahí los que tienen, donde se retiene más el agua. Y en cambio, por otra parte, el otro opuesto, que sería la arcilla, lo que hace es, tiene menos infiltración, menos drenaje, menos circulación del agua, menos aireación, pero más retención de agua, porque tienen más cantidad de micro y mesoporos. ¿Estamos? Por eso cuando hablábamos el otro día de un suelo ideal, sería un suelo franco que permita que haya circulación de aire, de agua, que tenga los 3 tamaños de poros en equilibrio, donde el agua circule, pero a la vez se pueda retener la necesaria para los cultivos, digamos. Por eso la combinación de estos 3 minerales de forma equilibrada en un suelo franco da esas características, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a lo de estructura, que lo vimos la vez anterior y un poco lo que le decía yo, un suelo bien estructurado con los agregados, dejando lugar a poros que se pueden interconectar, permiten que circule bien el agua y el aire. En cambio, una mala estructura, estas ya se las mostré en la clase pasada, no deja que el agua y el aire circulen a través del perfil del suelo. Entonces, en una buena estructura de suelo vamos a tener mayor infiltración a comparación de una baja infiltración, mayor circulación de agua, aquí lo ven, mayor retención de agua en el perfil y mayor aireación del suelo con respecto a una mala estructura. Bueno, por otro lado, también ayuda a la circulación y a que haya, digamos, y a que se abran
a la circulación del agua y del aire en el perfil la macrofauna, la meso y los microorganismos, ¿no? La macrofauna, ¿de qué forma? Por, digamos, hacer estos canales y espacios o túneles, eso lo pueden ver por ahí para animales un poquito más grandes o las isocas, lombrices, que favorecen lo que es la circulación del agua y el aire en el suelo. Ya lo que es macro y mesofauna, lo que favorecen es la producción y la recirculación de la materia orgánica, que es tan importante. ¿Por qué? Porque favorece la agregación, entonces mejora la estructura del suelo. Al mejorar esa agregación, se traduce, digamos, en una mejora en la porosidad y, por supuesto, que, como veníamos diciendo, más allá también de lo físico que contribuye la materia orgánica, contribuye a la fertilidad del suelo. Bueno, la porosidad se puede calcular en un suelo, como dijimos antes, es la relación entre el volumen de poros y el volumen total del suelo. Esto es importante porque por ahí se los podemos hacer calcular en algún trabajo práctico o en el parcial. La fórmula de porosidad entonces se expresa en porcentaje de la relación entre el volumen de los poros y el volumen total del suelo. Y este volumen de los poros, ¿cómo se saca? De el volumen total del suelo menos el volumen de partículas sólidas. ¿Está? ¿Cuánto son, digamos, qué volumen ocupan las partículas sólidas del suelo? Se le resta al volumen total y ese es el volumen de poros que tiene un suelo. Entonces se hace este cálculo y nos da el porcentaje de porosidad de un suelo. Entonces, ¿qué entendemos por buena porosidad? ¿Qué piensan ustedes? Por lo que yo dije. Pueden abrir los micrófonos y decirme. ¿Qué entienden por una buena porosidad de suelo? A ver, ¿quién se anima? La que tiene los 3 tamaños de poros, puede ser, que permite una buena aireación y circulación del agua. Sí. ¿Y cómo podrían mejorar un suelo que tiene baja porosidad, digamos, a través de un manejo, ¿no? No, como dijo Luis, no lo vamos a revertir del todo, sino que mejorarlo. También decimos ahí. Y agregándole algo de materia orgánica, como había hecho Luis, o bien. Cáscara de arroz, como había dado en el ejemplo. Perfecto, sí, muy bien. Incorporando verdeo. Incorporando plantas vivas que también, a ver, que haya raíces vivas que se descompongan y que aporten materia orgánica y que dejen esos espacios cuando la raíz de eso se descomponga, dejen espacios, así pueden penetrar el agua y el aire, digamos, mejorando la estructura del suelo. Todo lo que uno hace para mejorar la estructura va a mejorar la porosidad y por ende todo lo que es la circulación del agua y del aire adentro del suelo, para que esté en equilibrio, ¿no? Profe, una cosita. Sí. Perdón, Luis. Una cosita que le quería, antes que se me pase. La porosidad no solo es buena para la circulación del agua y que haya buena cantidad de aire para las plantas, ese famoso 25-25 de la fase de poro. También tiene que tener los poros en adecuada cantidad de microporos para que hagan la retención de agua. Porque si nosotros tenemos la arena, por ejemplo, un suelo arenoso, muy arenoso, y tenemos muchos macroporos, evidentemente cuando nosotros regamos o llueve,
el agua se escurre muy rápido y queda enseguida sin agua disponible para las plantas. O sea, tiene que estar equilibrado el escurrimiento con la parte de retención apropiada de agua, ¿eh? Y siempre es conveniente que, por ejemplo, el espacio que ocupa el aire respecto del volumen total de poro no sea inferior al 10%, ¿eh? O sea, nosotros podemos saturar el suelo con agua al 100%, es decir, que sea todo agua los poros, pero si eso es permanente, es inviable el desarrollo de las plantas. Entonces tiene que escurrirse como para que tengan al menos un 10% de aire para el normal desarrollo de las plantas, ¿eh? ¿Se entendió lo que quise decir por ahí? Sí. Sí, en la materia de fisiología nos habían dicho que se llama agua capilar la que queda en los poros, que es la única que podrían absorber los vegetales, digamos. Estamos justo... Sí, a veces eso se va a ver cuando se dé agua. Nosotros estamos dando en fisiología, por eso le preguntaba. Está bien. Hay una parte que retienen los microporos, que es retenido por el agua, pero a veces es tanta la fuerza con que retienen esos microporos el agua que no está disponible para las plantas. O sea, es importante que quede retenido una parte, pero no toda el agua que se entrega, el que tiene el agua el que tiene el suelo la puede entregar. Por eso la importancia de que haya una distribución heterogénea de los poros. Digamos que haya poros de diferentes tamaños, porque como les dije, cada uno cumple una función. Algunos de retención, otros de retención. Digamos, los micro retienen, pero no están disponibles para las plantas por esta fuerza con la que está retenida que explicó Luis. Después están los mesos, que ahí sí se retiene el agua, y los macroporos, que es por los cuales circula el agua y el aire. Por eso si tenemos muchos mesos y no tenemos macroporos, pasa lo que decía Luis, que por ahí no hay oxigenación. Ahí, cuando regás, llenás los poros de agua y está bien, tenemos agua que está retenida para los cultivos, pero sabemos que al menos, como dijo Luis, más de un 10% de aire debe haber, porque si no, porque las raíces también necesitan respirar. Entonces, ese equilibrio, no es que es malo o es bueno tener todo microporo o macroporo, sino que está bueno tener de los tres. ¿Estamos? Como para decirlo así, más sencillamente. Eduardo Foretti quiere hacer una pregunta. A ver. Sí, perdón. Tomando este concepto y pensando en los suelos de la zona citrícola entre el río de Chajarí y Concordia, que se los ve tan arenosos, ¿cómo se mantiene la producción? Porque me imagino que la retención, en función de estos conceptos, la retención de agua no debe ser buena. Pero quizás los cultivos que tiene, que son los cítricos, no necesitan que haya tanta agua disponibles. Digamos, a ver, por eso también hay producciones que se pueden dar en algunas zonas o bajo algunos suelos, se desarrollan mejor que en otros suelos. Recordamos también que los cítricos son árboles y las raíces son exploradoras en profundidad, entonces por ahí están sacando agua también de napas freáticas, más allá del riego. Pero hay otros cultivos, qué sé yo, como la frutilla o como los arándanos, que necesitan de suelos sueltos para poder desarrollarse, porque por ahí el problema de esos cultivos es que las raíces no tienen la fuerza necesaria para explorar sobre un suelo arcilloso, un suelo pesado, que diríamos. Eso hay que tener en cuenta también. Por eso, digamos, no en todos los suelos se puede hacer el mismo cultivo. Y eso después también lo van a ver en fisiología, qué tipo, distintas plantas, cómo se adaptan a distintos regímenes hídricos y demás. Seguramente lo van a ver. Bueno,
podemos clasificar 3 tipos de porosidad. Hay una porosidad efectiva, también llamada porosidad interconectada, donde esos poros están conectados, es decir, se pueden comunicar unos con otros, y eso es lo que facilita lo que es la circulación del agua y del aire. Después está la porosidad no efectiva, que hay un espacio de poros que no están conectados entre sí, que no es que están aislados, y entonces no hay manera de que circule ahí el agua y el aire. O ustedes fíjense acá en el gráfico, lo pueden ver. Y la porosidad absoluta, que es la conocida como la porosidad total, que es el porcentaje de poros, tanto los conectados como los interconectados, todos los poros del suelo con respecto al volumen total. Y esa es el porcentaje de porosidad. Van a ver que es el volumen total menos el volumen de los sólidos dividido el volumen total, que es esto. Es la fórmula de porosidad. ¿Estamos? Bueno, ahora pasamos a la densidad del suelo. La densidad del suelo es otra propiedad o medida del suelo que se refiere también al peso, o sea, está referido al peso por volumen de un suelo. Se puede, es una variable que la podemos medir en laboratorio a través de una muestra de suelo, donde, bueno, relacionamos el peso de ese suelo con el volumen. Y se expresa en una unidad de peso como el megagramo o la tonelada por metro cúbico, o en gramo por centímetro cúbico. Hay 2 tipos de densidad. Densidad real y densidad aparente. La densidad real es la relación que existe entre, ustedes fíjense acá, el peso de todos los sólidos de una porción de suelo y el volumen que ocupan esos sólidos, pero no teniendo en cuenta el volumen que ocupan los poros, sino que la fase sólida nada más, ¿está? Del suelo. Es como que, ustedes fíjense, acá en este esquemita lo pueden ver. Si ustedes ven aquí, en un cubo de 1 por 1, va a haber una parte de sólidos y una parte de poros. En la densidad real se tiene en cuenta el volumen que ocupan los sólidos, la parte sólida, ¿no? Y se divide el volumen que ocupan los sólidos dividido, el peso de esos sólidos dividido el volumen que ocupan esos sólidos. Es como que compactás, sacás todos los espacios, todos los poros, y qué volumen ocupan los sólidos. Bueno, esa es la densidad real. Y existe la densidad aparente, que por ahí es la que más usamos para hacer cálculos, para calcular cuánto pesa una hectárea, para después determinar láminas de riego, determinar cuánto fertilizante aplicar, o también, bueno, otros cálculos que podemos hacer, o también para la porosidad, ya van a ver. Esta densidad, que es la aparente, es la relación entre el peso, también, de una porción de suelo sobre el volumen, pero el volumen que ocupan tanto la parte sólida del suelo como su espacio poroso, o sea, el volumen total. Entonces, uno divide, imagínense, de este lado uno como compactó esos sólidos y ve realmente cuánto, en la densidad real, cuánto volumen ocupan. En cambio aquí
tenemos en cuenta el volumen ocupado por los sólidos y por el espacio poroso, en la aparente. Y una forma de calcularlo es el peso sobre el volumen. ¿Estamos? Aquí hay una tabla. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, simplemente ingresó. Entró. Bien. Por ejemplo, aquí encontré una tabla donde nos da una idea de que un suelo arenoso tiene una porosidad, un porcentaje de poros de alrededor de 32 a 42%, y una densidad aparente entre estos valores, ¿no? 1,55 a 1,80. Y si vamos a un arcilloso, tiene una porosidad de 51 a 55 y una densidad aparente menor. ¿Estamos? Podríamos hacer algún análisis de esta tabla que está mostrando ahí. Fíjese una cosa. Uno diría, si ve un suelo arenoso, que la porosidad es mayor que la de un suelo arcilloso, que uno lo ve pesado, lo ve compacto al suelo. Sin embargo, ¿por qué tiene el suelo arcilloso 53% de porosidad, mientras que un suelo arenoso o franco arenoso está alrededor del 40%? ¿Quién influye ahí? ¿Qué es lo que influye en el cambio de esa porosidad? A ver, vamos a cómo era que calculábamos la porosidad: volumen total menos volumen de las partículas sólidas dividido volumen total. O el volumen de los poros dividido el volumen total. A María José, A ver qué dice. creo que lo que es, dice que es por el tamaño del poro. Exactamente. Los suelos arcillosos, lo que predomina en los suelos arcillosos, y por eso es el predominio de retención de agua, son los microporos. O sea, estamos hablando de 2 micrones, es decir, que es imposible que nosotros lo podamos visualizar a simple vista, mientras que en un suelo arenoso ya tenemos una porosidad mayor a los 50 micrones, y el agua se escurre, tenemos grandes poros, pero tenemos pocos poros pequeños, por eso retiene poco el agua. Entonces, el mayor volumen de poros, aunque sean de microporos, lo tiene un suelo arcilloso. Y de ahí mismo sale que la densidad aparente del suelo arcilloso es menor que la de un suelo arenoso, porque al tener mayor cantidad de poros, la masa de ese volumen de suelo, comparando dos volúmenes iguales, influye mucho el volumen de los poros en el peso de ese volumen de suelo. Por eso es su densidad aparente. Recuerden que la densidad era la masa sobre el volumen. O sea, menor masa sobre el mismo volumen indica una menor densidad. No sé si quedó claro lo que les dije. Eduardo Foster o Foresti. Sí, tal vez la comparación con la densidad real sea lo más elocuente, ¿no? Comparar, en el caso del arcilloso, debe tener una densidad real superior, ¿no? Imagino, al arenoso. A ver, la densidad real, o sea, hay técnicas para medir los poros, por lo que escuché. Claro, a ver, la densidad real, perdón, tanto la densidad real como la densidad aparente en laboratorio se pueden determinar. ¿Sí? Es más, no es que se puede, se determina. Lo que sí se sabe por demasiadas experiencias, que la densidad real de las partículas es un valor bastante estable, que está muy próximo a 2,65 gramos por centímetro cúbico. Mientras que, fíjense, la densidad aparente varía de 1,25 a 1,65. Hay una gran variación. Entonces, si a ustedes en un examen, por ejemplo, le dan el valor de la densidad aparente y le piden calcular la porosidad, bueno, tomen como valor de referencia para la densidad, real 2,65. Ese es el cálculo que hay que hacer. Porque Luis se refiere a esto, que la porosidad se puede calcular teniendo en cuenta la densidad aparente
y la densidad real. Después vamos a hacer un cálculo. Bueno, no interrumpo, Machi. No, está bien, Luis. Vos interrumpí nomás. Entonces, recuerden esto, de la porosidad de un suelo arenoso, tiene menos porosidad, pero mayor densidad aparente, con respecto a un suelo arcilloso que tiene más porosidad y menos densidad aparente. Eso por ahí son preguntas de examen. Los factores que pueden afectar la densidad aparente es la textura, como dijimos. La arena tiene mayor densidad aparente, acá lo vimos, que una arcilla va decreciendo entre arena, arcilla y limo. Cuanto mayor sea el tamaño de las partículas, mayor será el diámetro de los poros, pero menos va a ser la porosidad. Después lo que es la estructura, la densidad aparente te disminuye con una adecuada distribución de los poros. El planchado o la compactación del suelo da mayor densidad aparente, y en profundidad crece también la densidad aparente. Después tenemos el contenido de materia orgánica. Como mejora la estructuración, da una menor densidad aparente. La actividad biológica favorece la materia orgánica, y también la actividad de esa mesofauna y de las raíces originan canales o bioporos, dando lugar a menos densidad aparente. Y por otro lado, el manejo es otro de los factores que afecta la densidad aparente. Cuando hay mucho paso de maquinarias en el campo, o puede ser también el tránsito en un jardín, mucho tránsito, o bueno, en el caso del campo también el pisoteo de animales, cuando el suelo está muy húmedo, ese amasamiento que se le da el pisoteo de los animales, produce una destrucción de la estructura, dando mayor densidad aparente, dando lugar a mayor densidad aparente. ¿Estamos? Después, ¿para qué sirve conocer esta densidad aparente? Yo algo se los dije. La podemos para calcular la porosidad total. Otra forma de calcular la porosidad total, calcular lámina de riego, calcular el peso de una hectárea para decidir una fertilización, por ejemplo. Ese también va a ser un ejercicio que vamos a hacer más adelante. Como dijo Luis, la densidad es un análisis de laboratorio, se hace en laboratorio, hay ciertas técnicas, y bueno, por ejemplo, conociendo la densidad aparente de un suelo y la densidad real de un suelo, uno puede calcular la porosidad a través de esta fórmula que les presento acá. También, por ejemplo, para calcular el peso de una hectárea, si yo tomo que la profundidad de un horizonte, o quiero saber de los primeros 23 centímetros de un horizonte cuánto pesan para decidir después cuánto fertilizante aplico, etcétera, yo conozco la densidad aparente, que es 1,34, por ejemplo, y la densidad real, que es 2,62. Utilizo para el peso de una hectárea la densidad aparente por la profundidad de ese suelo, y me da que esa hectárea va a pesar 0,3 megagramos por metro cuadrado, o sea, 0,3 toneladas por metro cuadrado. Sabemos que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, hacemos una regla de 3 simple, y esa hectárea va a pesar 3 toneladas, pero esa hectárea a una profundidad de 23 centímetros. Esto por ahí también después a fin de año le damos algún ejercicio para que ustedes puedan saber
Es un ejercicio para saber cuánto pesa una hectárea de tanta profundidad, ¿no? Podemos hacer de 5 centímetros, 10, 20, etc. De acuerdo a qué nos interesa y para qué lo vamos a aplicar. Hay dos preguntas. Una, Isidro, que quiere hacer una pregunta, y Sofía, que hace una pregunta por el chat. Bueno, a ver. Yo quería preguntar por qué 23 centímetros. Ay, no te escucho. Quería preguntar por qué 23 centímetros. No, es un ejemplo que yo puse, 23 No, centímetros. yo pensaba que era importante hacerlo en esa cantidad. No, por ahí en los primeros 20 centímetros donde más se desarrollan las raíces y uno cuando, por ejemplo, decide una fertilización, hace muestreos a 20 centímetros y determina el contenido de nitratos o fósforos a esa profundidad 0,20, por ejemplo, yo elegí 0,23 a 0,20, que es donde hay mayor desarrollo de las raíces, y bueno, entonces después uno, mediante este cálculo, sabe cuánto pesa una hectárea, cuánto debería agregarle, etc. Bueno. ¿Estamos? Pero ese 0,23 puede ser 0,10 o para lámina de agua, creo que también necesitan saber cuánto pesa una hectárea. Es una cuestión después de la profundidad que uno le da, es según el objetivo que tiene. ¿Sí? Hay una pregunta de... Yo no las puedo leer, por eso que abran nomás. Sofía Delfino. Ajá. Bueno, ella pregunta que para qué se utiliza el peso de una tonelada de hectárea, de la hectárea, cuánto pesa una hectárea. Nosotros cuando hablamos de fertilizante o contenido de nutrientes que tiene un suelo, lo hacemos en función de porcentaje de nitrógeno o partes por millón de un nutriente, como puede ser fósforo, puede ser nitrato. Entonces nosotros queremos saber cuánto tenemos que agregarle, por ejemplo, de fósforo al suelo. Entonces tenemos que relacionar la cantidad de kilos a agregar con el peso de ese suelo que le estamos agregando. Para eso se utiliza básicamente el peso del suelo. No sé si me explico. Y también Sí, es más gracias. o menos lo que yo le expliqué, que cuando uno toma una muestra del suelo para saber cuánto nutriente tiene, por ejemplo, lo toma a una profundidad. Y como dijo Luis, el laboratorio te informa en partes por millón. Entonces vos decís, bueno, en esta profundidad, partes por millón. Bueno, lo llevas a cuántos kilos por hectárea tenés. Vos tenés que transformar esta parte por millón a cuántos kilos por hectárea tenés de nitratos, por ejemplo. Entonces vos decís, tengo X kilo de nitrato y necesitaría llegar a X kilo de nitrato por hectárea y ahí decidís cuánto agregarle. Como todo es referido a la hectárea, muchas veces tenemos que saber el peso de una hectárea para transformar unidades, digamos. En agricultura, por ejemplo, si queremos hacer soja o trigo, maíz, normalmente los análisis de suelo se usan a una profundidad de 20 centímetros, entre 20 y 30 centímetros. Si nosotros tenemos una plantación de árboles, por ejemplo, ya la profundidad es otra, ya no pasamos 20, ya tenemos que irnos a 40 o 60 centímetros. Y si queremos hacer fertilizar un parque con césped, lógicamente que a nosotros nos va a interesar los primeros 10 centímetros del suelo, no la profundidad. Entonces para eso nos sirve conocer la densidad, con eso sacar el peso y con eso relacionar los kilos de fertilizante que hay que agregar. O que no, claro, que nos falta o lo que tenemos. Bien. Bueno, y también hablamos de compactación. ¿Qué es la compactación del suelo? Es un proceso donde se aumenta la densidad aparente y disminuye la porosidad total. ¿Qué pasa? Un suelo compactado no tiene una buena estructura,
se puede compactar por, digamos, por el tránsito de las máquinas, por el mal manejo, porque pisotearon los animales, porque hubo mucho tránsito en un jardín, porque corre el perro y va y viene, por ejemplo, seguramente les pasó y le deja el caminito y ahí no crece pasto y está fea la tierra, está desestructurada y se va compactando y se hace polvillo, después llueve y todo eso se erosiona. Bueno, esa es la compactación del suelo, una pérdida de estructura que afecta todo lo que es la porosidad, que es lo que vimos hoy, y por ende afecta, digamos, todo el funcionamiento del suelo, ¿no? Afecta el desarrollo de las raíces, la infiltración del agua. Ven acá, por ejemplo, yo puse varias imágenes para que se den cuenta. Cuando siembran, ponele que siembren en alguna huerta, el crecimiento de las plantas, digamos la emergencia, la colonización de las raíces en el suelo, son obstáculos. Ya puede estar en superficie o puede estar más subsuperficial. ¿Estamos? Y las causas, bueno, la compactación está causada por diversos factores, como le decimos, que es que se comprimen esas partículas, como también por procesos que se dan en el suelo, por eso les dije que a veces no está esa compactación en superficie, sino que está un poco en profundidad, formando así como una tosca, como se ve acá, y no deja que pase las raíces. Alguna contracción natural en un proceso de humedecimiento secado, como ocurre en los suelos arcillosos, el pisoteo de los animales, la acción del agua, cuando hay una estructura, eso ya lo hablamos, cuando por ahí hay una estructura suelta en superficie y pega la gota de agua, la desintegra más aún, haciéndola polvillo, y eso como que va sellando y va compactando las primeras capas de suelo. Y bueno, lo mismo, que ya dije, las presiones generadas por el tránsito, que puede ser en un jardín o bueno, en los campos agrícolas, por ahí el tránsito de las maquinarias. Hay una forma de medir también se mide la compactación. Hay una forma de medirla que es la resistencia mecánica a la penetración, que es utilizada para identificar y caracterizar esas capas que están densificadas, compactadas, y bueno, se mide en megapascales. Y el umbral crítico son 2 megapascales. Esto para que lo conozcan, que hay una forma de medir la compactación que es a través de la resistencia mecánica a la penetración. Bueno, y eso es todo por hoy.